Una vez visto Taxi a Gibraltar, uno sabe por qué inaugura el Festival de Cine en Español de Málaga, ¿no? Está claro. Los orígenes de Málaga fueron de comedia. Eran, películas de deporte y comedia. Luego pasaron a ser mayoritariamente comedia y luego ya hubo un amplio abanico donde afortunadamente caben todo tipo de géneros. Así que, de alguna forma, es un guiño a ese festival o a este festival en el que la comedia fue un referente muy importante y de ahí salieron películas estupendas que luego tuvieron un resultado en taquilla fabuloso. Yo espero que Taxi a Gibraltar tenga también luego una salida comercial estupenda, porque por otro lado se estrena hoy precisamente en toda España, es decir, no solamente se ha visto en Málaga y ha sido el marco de presentación de la peli, sino que además en toda España podéis ir a ver ya Taxi a Gibraltar, por muchos motivos, sobre todo si os queréis divertir. Es una película fundamentalmente divertida, donde a los protagonistas les pasa muchas cosas. La puedes definir como si road movie, un western, como tú quieras, porque tiene un poco de todo y ahí convergen tres elementos muy distintos. Un taxista rabioso porque le pasa absolutamente de todo y nada bueno, con lo cual es un sufridor nato, algo bueno para la comedia. Cuanto más se sufre, la gente más se ríe, desgraciadamente, pero esto es así. Un estafador que las cosas no le han ido mal, le han ido peor. Y una chica bastante alocada, pero que tiene una firme conciencia de lo que quiere hacer. Todos en un taxi a Gibraltar, porque en Gibraltar en los túneles hay oro, lo que oís. Ahí está. ¡Taxi! Bueno, ¿dónde vamos? A Gibraltar. ¿Cómo que a Gibraltar? Sí. En la cárcel conocí a un tipo, Manchester United. Tú dices taza de té, yo digo capotí. De Queen es la que manda. Manchester tenía un plan. Este es el Peñón de Gibraltar. Adentro hay 52 kilómetros de túneles. Su abuelo le contó que en algún lugar había un departamento lleno de oro. El oro tiene que estar lleno. Vamos a entrar como turistas. Es curioso porque llevarnos ese oro. Alejo Flaso, director, ¿cómo estás, Alejo? ¿Qué tal? Encantado. No eres nuevo en Málaga. No. Ya presentaste tu anterior película en este festival, Sí, ¿no? Que estaba presenté- King, estaba Ernesto, estaba Marta de Tura, ¿estabais ahí? Sí, presentamos Sexo Fácil Películas Tristes hace 4 años. De hecho, Ernesto Alterio ganó la Biznaga de Plata a Mejor Actor, muy Ujú. merecida. Y sí, ahora volvemos y a inaugurar el festival, así que es una muy buena noticia que me vuelvan a abrir las puertas del festival y sobre todo para inaugurarlo, ¿no? Y Joaquín, esta es la segunda película que estrenas, bueno, no, porque fue el año pasado, ¿no? Cuando se vio la película de Meden, pero bueno, la segunda película seguida que estrenas en España, un drama intenso, porque la película de Meden era muy intensa, Sí. y esta es una comedia muy loca, pero con un trabajo físico durísimo. A mí me parece que tu personaje, que está al extremo desde que empieza hasta que se acaba, es muy difícil de hacer, así que enhorabuena, Joaquín. Muchas gracias. Porque yo creo que la comedia es muy difícil y la comedia extrema, sobre todo tu personaje extremo, ha tenido que ser de narices, perdón por la expresión. Bueno, gracias. Sí, bueno, son dos mundos muy diferentes, ¿no? El de la película de Julio, El árbol de la sangre, y la película de Alejo. Lo que describís es cierto, es que ahora, tomando distancia y ya viendo que la película está hecha, es cierto que Diego Manfredi, el personaje que hago, ya arranca con una base muy, muy intensa, ¿no? De mucha desesperación. Y a partir de ahí eh, empieza su intento de salvarse, ¿no? De esta suerte que hasta el momento en el que empieza la película no parece no acompañarlo mucho. Me gustó mucho hacer la comedia, sobre todo porque yo no encuentro mucha diferencia a la hora de actuar. No es que digo, bueno, ahora voy a actuar una comedia, ahora en la película de Medem actúo de esta manera, o cuando hice, La por quietud, ejemplo, por ejemplo, que es otro claro, La personaje. quietud, bueno, la película Calpa al Zorro, que fue la primera coproducción de que hice, perdón. 100 años de perdón, o inclusive El faro de las orcas. Cada una de las películas tiene como su propio mundo y para mí lo importante es trabajar con los directores y con mis compañeros de elenco a ver cómo vamos armando ese nuevo mundo que va a contar la historia de esa manera particular. Y en ese sentido con Alejo nos entendimos muy rápidamente. Yo disfruto mucho la comedia, en el sentido que creo que lo que decías, tenés razón, hay algo de los personajes que cuando sufren o cuando están desesperados, la comedia tiene algo que
si desde el guión eso está llevado hacia un lugar muy extremo, lo más probable es que provoque gracia, ¿no? Y, y es una manera de reírse, pero también al mismo tiempo te quedas viendo los personajes y te dan ternura, decís, wow, qué difícil lo que les pasa, ojalá les salga bien. Para mí fue muy otro gran placer que tuve con la película, no tiene que ver solo con el personaje, sino que es un personaje divino, Diego Manfredi, me encantó hacerlo, trabajarlo, pensarlo, me despertó mucha creatividad el personaje. Es un gen argentino que lo conozco muchísimo, entonces me parecía una muy buena oportunidad para divertirme con eso. Sino la posibilidad de compartir tantas horas con Dani, ¿no? Rovira. Teníamos que armar ahí la dupla. Estos dos personajes aparentemente imposibles de juntarse en alguna aventura y de repente conviviendo no solamente en un viaje de Madrid a Gibraltar, sino detrás de una aventura que empieza a ser todo muy, muy gracioso, pero muy extremo al mismo tiempo. Y luego ya se suma Ingrid también. Así que para mí también trabajar con ellos, me acuerdo el primer ensayo que tuvimos con ellos, que estaba Troncoso también, y de repente yo estaba rodeado de 3 andaluces. Para un argentino actuar con 3 andaluces no es fácil. Que venga cualquier actor argentino y que me diga que es fácil actuar con actores andaluces que están todos juntos. Porque ellos, evidentemente, los veía juntos como trabajaban y decía, bueno, le decía a Alejo, yo en esta escena me quedo mirándolo, o sea, no me puedo meter en este juego, porque tienen una gracia ya per se, es como una manera de mirarse, de hablar, de decir las cosas, de lo que se les iba apareciendo ahí. Y eso fue un poco para mí también el aprendizaje de esta película, ¿no? Como que conocí ese mundo andaluz que tanto se habla aquí en España y en el mundo, en Argentina muchísimo, la literatura, el cine, y de repente estaba trabajando con un actor malagueño, con una actriz sevillana sueca, con un actor de Cádiz como Troncoso, y fue muy bueno, y en la zona que estuvimos, así que me llevé también un poco ese regalo de la película, no solo artístico, sino también la posibilidad de tener un poco más de la sensación un poco más cercana a lo que es el andaluz. Él lo cuenta muy fácil, Alejo, pero esta película técnicamente se las trae, es decir, aparte de los exteriores, etcétera, ocurre mucho todo dentro de un taxi, dentro de un espacio muy limitado. A eso hay que darle ritmo cuando apenas hay ritmo, es decir, cambias de plano o pones un plano medio o tal, pero estamos todos a plano medio máximo o a primer plano, y donde los personajes tienen que expresar todas sus emociones, que son muchas en un momento dado, porque va increciendo la película en cuanto a cabreo del personaje del taxista, en cuanto a intensidad del otro que quiere salvar el pellejo y quiere llegar como sea allí a Portugal, en cuanto a la otra, que es una huida para que no la pillen. Cuando uno ve la película dices, es que hay que darle ritmo a esta peli, y ellos tienen que expresar todo no con las manos ni con el cuerpo, sino con la cara. Y a mí eso me parece muy difícil, aparte de que tú lo deberías tener muy claro, ¿no? Sí, sí, te agradezco que lo digas. Por un lado, digamos, creo que ayudaban dos cosas. En principio, cuando construimos el guión, estábamos muy pendientes de esta sensación de que tenían que pasar muchas cosas. Es decir, que la idea de solamente el viaje no se iba a sostener por sí mismo, porque como dices, en un coche es muy, muy difícil generar una acción. Entonces, por un lado, todo lo que está pasando todo el tiempo es sorprendente. Es decir, de golpe aparece un personaje que no te esperas y les interrumpe el viaje. Es decir, sin intentar contar demasiado. De hecho, hasta la propia aparición de Ingrid es una sorpresa, ¿no? Que hace esta chica con una peluca rosa en medio de una gasolina, un vestido tutú rosa, y que aparece en medio de una gasolinera perdida por ahí, ¿no? Entonces, todo el tiempo era la necesidad de sorprender. Y por otra parte tiene que ver mucho con lo que decía Joaquín, que se generó una química entre todos los actores, pero entre Dani y Joaquín, y entre Joaquín e Ingrid, y entre ellos tres, muy especial. Entonces, cuando hay química es simplemente a veces poner la cámara y sentir todo lo que está pasando ahí, por miradas, por risas, por lo que pasa, por ejemplo, en el coche entre Dani y Joaquín, cuando están con Ingrid, decía, hay tanto ahí que es muy potente, ¿no? Eso es lo segundo. Y lo tercero, yo como director, esto es algo más técnico,
sí que estaba muy pendiente de cada tanto de alejarme del coche, por eso de golpe se ve el paisaje, se ve la carretera que están atravesando, es decir, era la idea de entrar y de golpe salir bastante, ¿no? Y eso es algo en lo que presté bastante atención también. Joaquín, tu personaje es un vividor, un estafador, un egoísta, y a pesar de todo nos cae bien. ¿Por qué? Porque me parece que todas esas descripciones que hiciste creo que son una manera de reaccionar ante la adversidad. Es como si hubiese sido el traje que se tuvo que inventar para ver cómo sobrevivir a su propia crisis, ¿no? A su manera de estar un poco fuera del sistema. Yo creo que ese aspecto, esa construcción de un héroe que es un antihéroe total, es lo que probablemente cuando empezamos a hablar con Alejo podíamos armar. Digo, ahí había una posibilidad de empatía con el personaje, ¿no? Donde el personaje está todo el tiempo hablando como si fuera Valdano, y uno lo ve y no ganó ni una carrera en el colegio primario. O sea, es como... en ese sentido, me parece que hay algo de Diego que para mí es entrañable también de la idiosincrasia nuestra como argentinos, ¿no? Yo no sé si la combinación del ego de lo italiano con lo español, esa maravillosa mezcla cultural que tuvimos con las inmigraciones del siglo pasado. Una gran mayoría de la población argentina somos descendientes de inmigrantes, en mi caso de españoles y portugueses. Entonces todo ese cultivo hizo que el argentino tenga una apariencia y que cuando uno lo conoce un poco más, rascas un poco, te empiezas a dar cuenta que es un poco como, bueno, todo lo que te dijo, conociéndolo después, te digo, bueno, si conviene decirte otra cosa también te la digo, no hay problema. No tiene las convicciones, hay convicciones sí, pero hay un aspecto nuestro que me gusta y que obviamente convivo con eso también, que es esa idiosincrasia donde la derrota para nosotros vale doble. Es como si nos hubiera quedado ese gen de nuestros abuelos que muy pobres tuvieron que venir de aquella Europa a buscar un lugar en una tierra absolutamente hostil en aquel momento. Y bueno, y la necesidad de decir, ¿cómo te va? No, bárbaro, la verdad que me va muy bien, estoy perfecto con esto y con lo otro. Y después nos vamos dando cuenta que ni nos va tan bien, ni estamos tan seguros del camino que estamos trazando, ¿no? Y eso nos expone de una manera, a mi gusto, muy, muy atractiva como sociedad, porque es cierto que somos informales para muchas cosas, somos muy pasionales, somos emocionales, nos gusta mucho hablar. Es cierto que al argentino le gusta el café, hablar de lo que le pasa. Un argentino se sienta en una mesa y a los 3 minutos te está contando algo muy privado que en otra cultura sería imposible enterarte de qué le está pasando a esa persona. Hay de todo y hay particularidades, no se puede generalizar. Pero creo que la película en ese sentido mostró la posibilidad de cruzar un poco esta posibilidad entre ese español que hace Dani y este argentino que hago yo. Y darnos cuenta que en esa dupla hay mucho humor. Diego se ríe de lo español porque no puede creer muchas cosas de los españoles, como el personaje de León, el que hace Dani, se ríe o se molesta inclusive por las cosas argentinas. Se molesta, sí, porque él se molesta. Es un enfermo del cabreo desde el inicio de la película, A casi hasta el final, y no desvelemos nada. No, para mí me hacía reír mucho Dani, cuando hacíamos las escenas, había escenas que tenía que estar muy concentrado, le miraba la cara, esa cara de entre cabreo y esa
ese carisma innato que tiene Dani, ¿no? Esa nobleza. Entonces hay como un enojo tan noble porque él tiene esa nobleza, él es así, que me provocaba mucha risa. Tenía que estar realmente muy focalizado porque me tentaba. Y yo no sé si tú has tenido la tentación de no imitar, porque eso no es verdad, pero sí de fijarte mucho en los grandes clásicos de los 50, casi 60 italianos, porque me recuerda mucho en ritmo, en contexto, en personajes, a veces llevados al extremo, pero siempre con mucha ternura, muy tal, que nuestro cine, en el cine español, no se daba tanto, era otro tipo de cine, pero sí en el italiano, sí en las grandes comedias italianas. ¿Es una impresión mía? No es una O, impresión, de hecho el personaje se llama Diego Manfredi. pues claro, Es un un homenaje, ¿no? es un homenaje absolutamente declarado. Es decir, a mí lo que me interesaba, tanto desde el guión que escribimos con Fernando Navarro como en todo el trabajo, era que la comedia no fuera solamente una sucesión de gags, digamos, de buscar la risa solamente, sino que haya unos personajes identificables con los que uno se pueda también llegar a emocionar, que era esto que por lo cual se hizo famoso la comedia a la italiana, ¿no? Esa idea de estar llorando y en la escena siguiente estar riéndote, ¿no? Y la película busca eso todo el tiempo, digamos, busca esa emoción. Y yo tenía muy presente ya desde el principio, esto lo dije ya varias veces, una frase de Max Sennett que decía, la comedia no consiste en ser gracioso, sino en parecer desesperado, ¿no? Entonces estaba esta desesperación que es lo que te causa la gracia, ¿no? Es decir, que son tres desesperados yendo a buscar oro a Gibraltar, y esa desesperación tiene un fondo dramático, es decir, aunque es un drama que te genera emoción y simpatía, y es lo que creo que permite que todas estas características negativas que decía del personaje de Joaquín, o inclusive el personaje también de Dani, todo ese cabreo, te terminan de alguna forma ganando el corazón, digamos, porque uno entiende por qué reaccionan así. Es como empezar desde el estereotipo y acabar en el ser humano, ¿no? Acabar entendiendo quién es esa persona, digamos, que uno le asignó toda una serie de características. está muy claro que tú quieres mucho a los personajes y tus actores también, porque yo creo que Joaquín de alguna forma no le hubiera salido tan bien, tan redondo, si no hubiera tenido claves de personas reales a la hora de enfocar a este Manfredi tan especial. O sea, le llegas a querer, es inevitable, lo hablábamos antes, pero tú también le llegas a querer, a entender, y además yo creo que hay momentos en que dices, este se parece a un amigo, a un primo, a un señor que vi un día por la calle, pero por ahí voy a coger muchas cosas de ese personaje. ¿Me equivoco? No, no te equivocás. No, de hecho hablábamos mucho con Alejo de dentro del abanico de aspectos que tiene el personaje, pues le pasan tantas cosas que es un permanente creativo de herramientas nuevas, está buscando herramientas para ver cómo sale del paso, o sea, todo el tiempo ante un problema rápidamente tiene que buscar una solución o va abriendo puertas diferentes, ¿no? Probando estrategias de supervivencia, y en ese sentido son tantos los momentos que vive el personaje y le pasan tantas cosas que en algunos momentos decíamos, esto va por este tipo. Teníamos como argentinos bien arquetípicos que decíamos, acá tiene el comportamiento de tal, ¿no? Sí, podría ser. Sí, y después es eso. A mí me pasó cuando vi la película que creo que es muy identificable para muchísimos argentinos. O sea, el personaje es... Mi sensación es que con Alejo hemos hecho un trabajo justamente de mucho cuidado, porque la idea era en ningún momento caer en la parodia, porque no es el tipo de película y ni tampoco era la intención con el personaje. No parodiar absolutamente nada de lo argentino, sino que lo argentino, más bien lo contrario, se revele de una manera inversa, no de la parodia, sino de mostrar de por qué tiene ese comportamiento, ¿no? El personaje. Es curioso, Alejo, porque el taxista tenía que ser creíble. Es verdad que la sitúas en Madrid el arranque, es un andaluz que trabaja en Madrid, con lo cual es una característica de una ciudad que no acaba de entrar en él, porque lo único que le suponen son problemas, la casa, la mujer, a la que quiere mucho, etcétera. Pero había que hacer creíble en esos primeros momentos al taxista. Lo has comentado en muchas entrevistas, sobre todo en el rodaje, que te hicieron muchas, que tú vives cerca, en una zona de Madrid, en un sitio donde hay una cafetería donde paran muchos taxistas,
y te encantaba, no sé si te encantaba, pero te sentabas y ahí simplemente escuchabas lo que comen, lo que hablan, por qué se cabrean, por qué se contentan, qué chistes cuentan, y a partir de ahí te hiciste haciendo una idea de lo que luego ha sido el personaje, evidentemente interpretado por Dani. Pero te atrajo tanto el mundo de los taxistas, aunque tú ya habías hecho un corto, me parece que se Yo llama sí, Taxi, mi primer ¿no? corto hace muchísimos años, hace 20 años en Argentina, era sobre un taxista. A ver, a mí lo que me interesa siempre es que las películas no se alimenten solamente del cine, sino también de la vida, ¿no? Digamos, en ese sentido, a la hora de decidir contar una película sobre un taxista, porque en este caso era necesario, es decir, era la idea de hacer un viaje a Gibraltar, quería que los taxistas no fueran, digamos, basados en lo que escuché o vi en otras películas, ¿no? Entonces con Fernando Navarro, que es el co-guionista, también algunos días eso, nos íbamos al bar Iberia, al de San Bernardo, y queríamos un poco ver eso, cómo actúan, cómo comen, cómo se visten, cómo hablan, es decir, dentro de toda la diversidad que hay, encontrar un poco de vida para llevarla al cine también, ¿no? Que creo que el cine italiano del que hablabas antes también Mm. siempre tuvo eso, ¿no? Es decir, cómo hacer comedia, inclusive comedia disparatada como Rufufú y demás, pero que los personajes son absolutamente reconocibles de la vida real, ¿no? Y eso, Dani Rovira, que creo que también como que tiene esa capacidad de algunos actores de sintetizar yo pensaba en Alberto Sordi, ¿no? Es decir, Mm. de sintetizar unas características de un momento de una sociedad en sí mismo, ¿no? Es decir, porque tiene esa empatía particular, como decía Joaquín, y lo hace muy bien, ¿no? Es decir, es un personaje que tiene mucha mala leche, pero que empiezas a entender qué le está pasando, cuáles son todos sus dramas y sus quejas y demás. Y hay algo que a mí me hace mucha gracia, además, que todos le están diciendo tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psicólogo, y al final un viaje con un argentino que le habla de psicología todo el tiempo parece que es su terapia, ¿no? Es decir, que vuelve Sí, transformado, ¿no? vuelve transformado. Hay una cosa que es un guiño, que a mí me gusta mucho, mucha gente no se dará cuenta, pero si le haces un guiño de agradecimiento a los taxistas. Yo tengo un familiar taxista y yo veo que eso es muy real. Es el cariño, porque se convierte en un personaje el taxi, es el cariño que tienen estos hombres hacia su taxi, cuando es suyo, no me refiero cuando Sí, sí, trabajan sí, para sí. otro, cuando es suyo, que casi, aparte de tenerlo impecable, casi llegan a besarlo. Es una cosa curiosa que ese guiño está en la peli, no vamos a decir cuándo, pero está en la peli, y a mí me gusta, porque ese sí es el homenaje realmente a lo que siente un hombre que está todo el día al volante hacia su instrumento de trabajo, que casi casi le trata como una mujer en muchas ocasiones. Sí, Y le bueno, duele lo que le duele al coche. exacto, él está, se lo dice en un momento, tú sabes el cariño que yo le tengo a este taxi, ¿no? Mm. Él está 12 horas sentado ahí dentro, es decir, está más tiempo ahí que en su casa probablemente, como muchos taxistas, entonces claro, le tiene mucho cariño y claro, y lo que va pasando con el taxi, que no lo vamos a contar, a lo largo del camino es muy doloroso para él. Entonces sí, a mí me interesaba como, a veces parece que en la comedia los personajes no trabajan, ¿no? Es decir, como que bueno, están ahí haciendo gracia y me gustaba mucho esto que es un personaje que trabaja, es un trabajador además es la épica de un desgraciado, digo yo, es decir, porque es un personaje absolutamente anodino en un punto que vive una aventura absolutamente increíble, que es algo que es muy bonito, que la viven entre los dos, se meten dos personajes totalmente distintos y viven en una aventura increíble, Gibraltar, túneles, oro, y sí, eso está, ¿no? Eso lo vais a ver en la pantalla cuando vayáis a ver Taxi a Gibraltar. Vas encontrando tu sitio en el cine español porque tú te has propuesto en los últimos tiempos moverte un poco más allá de Argentina, ir moviéndote por otros países, ser un poco ciudadano del mundo, como deben ser los actores, ¿no? Y te vas un poco moviendo. Y en España, poco a poco, vas dando también tus pasos. ¿Te vas encontrando en el cine español? ¿Te Sí, gusta? me gusta mucho. Sí, sí, me gusta históricamente, o sea, em, en mi casa se consumía mucha cultura española porque, bueno, por mis abuelos, como te decía, y además porque en la Argentina en la década del 80 y parte del 90, lo español era lo que, fuera de lo argentino, era lo que venía muy fuerte. Por eso hay actores como Imanol Arias, Sacristán. Todos esos actores son tan conocidos como los actores argentinos para muchas generaciones de argentinos. Y Carmen Maura. Y me acuerdo que cuando yo empecé a hacer cine,
al poco tiempo tuve la posibilidad de hacer 100 años de perdón, una película que disfruté mucho hacer. Me quedaron amigos como Luis Tosar, Raúl Arévalo, de haber estado compartiendo tanto tiempo juntos. Y la película aquí en España funcionó muy bien. Y a partir de ahí empecé de a poquito como a... O sea, algunos productores empezaron a decir, el que hace el loco en 100 años de perdón. Y justo después Gerardo Olivares filmó El faro de las orcas con Maribel Verdú. Y físicamente tenía un parecido a Beto Uvas, el personaje del guardafauna que yo interpreto en esa película. Y ahí lo conocí a José María Morales, un gran productor de WandaVision, que es alguien que también quiero mucho. Y de a poco, digo, cada vez que filmaba, y con Maribel también nos hicimos muy amigos, y cuando viene a Buenos Aires siempre nos vemos, ahora también espero verla en estos días. Y me empezó a pasar que no noté diferencia, me sentí tan cómodo como cuando trabajo en casa, ¿no? Y un poco ahora me parece, cuando venía hoy, llegaba, no sé, veía Madrid y decía, qué bárbaro, pensar que empiezo a tener una relación, es como... Afectiva. Sí, afectiva. Ya tengo mis amigos, los lugares donde me gusta comer, donde me gusta ir a comprar al mercado que voy. Y realmente echo de menos no venir más seguido. Estoy contento. Vuelvo a filmar ahora en septiembre y octubre. Voy a filmar una película y ya estoy contento. Voy, uy, qué lindo volver a estar acá en Madrid. Así que mi hermano vive en Palma de Mallorca, así que también lo voy a visitar. O él viene para acá con mis sobrinos. Qué sé yo. Nunca me pareció ajeno España. Pero bueno, será por la sangre que tengo. Pero lo que me está pasando con el cine, estoy muy agradecido. Lo disfruto mucho y hasta ahora las experiencias que tuve fueron todas maravillosas. Tiene una cultura España muy, muy rica, muy, muy, muy fuerte. Y en el caso del cine, bueno, voy a decir del cine español, que no sepan ustedes, ¿no? Pero es algo que tienen tanta historia con el cine, que para mí es un placer tener la posibilidad de trabajar con directores, directoras, actores, actrices que siempre respeté, admiré y de repente ahora me veo jugando en escena. Y sobre todo con libertad, con mucha comodidad. Veo que hay algo... Es que me siento cómodo. Me gusta mucho viajar a mí. Desde la adolescencia viajé mucho por Asia, por muchos lugares, por Sudamérica. Supongo que quizás esa apertura que te da el viajar hace que pueda filmar en diferentes culturas, con diferentes personas y sentirme cómodo, ¿no? Aquí falta una asignatura, que te conste, porque tú empezaste en la tele, de alguna forma convirtiéndote en un personaje muy popular, porque la tele da mucha popularidad. Lo difícil era salir de ahí. Saliste para embarcarte en otras historias distintas, digamos, porque yo no soy de despreciar ningún género, porque todo es una escuela, todo es un aprendizaje, y lo has comentado tú además ya muchísimas veces. Bueno, vas a otro estilo de trabajos, ya empieza el cine y sobre todo el teatro. Leí en una entrevista que ibas a hacer Hamlet en abril, no sé si eso sigue estando en pie, y eso es lo que nos falta a los españoles, verte encima de un escenario interpretando, no sé si Hamlet, pero sí una función de teatro, ¿no? Me gustaría muchísimo. Sí, sí. De hecho, hace unos años Gerardo Vera me convocó para una obra que, bueno, no la pude hacer por agenda, pero sí, me gustaría mucho porque, bueno, el teatro es lo que hago desde que tengo 13 años, es mi primer contacto con la actuación y disfruto mucho haciendo teatro, y el Hamlet que estamos por estrenar ahora en Buenos Aires va a ser un Hamlet que está en la Martín Coronado, que es una sala muy importante, sala del Teatro San Martín, y la dirige Rubén Schumacher, que es uno de los grandes directores argentinos. Entonces, para mí, siempre que estoy haciendo, bueno, me acuerdo cuando no pude venir tan bien por la agenda, lamentablemente, porque hubiera sido muy interesante para mí hacer La vida de sueño, que la dirigió Calixto Vieito. Yo fui el Segismundo de la versión argentina, de la versión de Calixto, de La vida de sueño, y me hubiera interesado mucho ver cómo reaccionaba el público español ante un Calderón de la Barca con la musicalidad que tenemos los argentinos. Y el prisma de Vieito, que no es... Bueno, claro. Eso ya es otra Sí, lectura, ¿no? Sí, Calixto. Me estoy llegando al final, son 30 minutos.
yo quiero felicitaros a los dos, a todo el equipo, evidentemente. Yo a Dani le quiero mucho y como le tenía hace poco, digo, bueno, y va a estrenar otra película, digo, pues vamos a traer a Joaquín, ¿no? Que a lo mejor no es tan conocido en España, pero espero que tenga dentro de nada mucho nombre, porque te lo mereces, es un actor inmenso. Gracias. Lo demuestras en esta peli, nos robas parte del corazón y eso está muy bien. Qué bueno. Nos quedamos con el personaje, con muchas secuencias tuyas, yo esa secuencia del mapa, que entiende los mapas, no se sabe por qué razón tan absurda como la que dice él, pero bueno, que llega a ser creíble todo lo que dice, aunque te planteas que miente por naturaleza, ¿no? Pero bueno, y por necesidad. Y por necesidad, fundamentalmente por Exacto. necesidad. Llegas un momento en que le entiendes perfectamente. Bueno, a lo que voy, Taxi a Gibraltar despega hoy en toda España, despega en Málaga. Yo sabéis que, y tú lo sabes, que el público, él no has tenido la oportunidad de estar en Málaga, ¿no? En el festival. Bueno, pues el Festival del Málaga tiene un componente fundamental que es el público. El público de Málaga es fantástico, no lo hay en ningún otro punto de España que sea Málaga. Si tú has disfrutado con los andaluces y has disfrutado con un malagueño de pro como es Dani, así son. Entonces son expresivos, para bien y para mal. Y como les va a gustar mucho, en tu vida vas a recibir más aplausos que con Taxi a Gibraltar. Ya me lo contarás a la vuelta. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido gracias. un placer y un placer. Lo mismo, muchísimas Espero verte gracias. entrenada, que no Ojalá. tardes 4 o 5 años con una Bueno, peli. lleva Esperemos tiempo, que la próxima lleva tiempo. llegue un poquito más pronto. Muchas gracias. Gracias.